¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa especial, 10 minutos de poder. Agradezco al Señor por la oportunidad que me brinda de retomar las grabaciones de este programa después de algunos días de ausencia. Y agradezco al Señor por la oportunidad de volver a conectarme con ustedes. Oro al Señor para que cada mensaje colocado en este lugar sea de bendición para ti, mi amigo, para ti, mi amiga, para cada uno de los que se conecta al canal. Y te invito a compartir con otros la bendición y a seguir colocando allí en el chat tus motivos de oración para compartirlos, para orar por ellos y para unirnos en la alabanza a nuestro Señor. Quiero comenzar en esta semana a desarrollar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte fue el primer discurso público del Señor Jesús una vez que fue bautizado y regresó de aquella experiencia notable de 40 días en el desierto. Es el inicio de su ministerio terrenal. Y en este discurso el Señor va a colocar las bases de lo que va a ser entonces ese reino de gracia que está por ser inaugurado, que está por ser instaurado. En otras palabras, el Señor va a colocar las bases a través de ese sermón de lo que va a ser la vida del cristiano a partir de ese momento. Vamos a desarrollar cada día alguna porción de la misma, pero vamos a introducirnos hoy. Hoy solamente vamos a colocar el contexto en que este sermón fue predicado. Quizás es el sermón más largo que vamos a encontrar de Jesús escrito. Mateo lo registra casi que completo, y alabado sea el nombre de Dios por esa bendición, porque hoy nosotros podemos disfrutar entonces de esas enseñanzas y vamos a pedirle al Señor que nos ayude no solamente a verlas, a leerlas, a entenderlas, sino a aplicarlas a nuestra experiencia. El contexto de este sermón lo podemos encontrar desde el capítulo 4 a partir del verso número 23. Dice la palabra de Dios que Jesús recorría toda Galilea. ¿Y qué hacía Jesús cuando recorría Galilea? Tres cosas. Enseñaba, dice la palabra de Dios, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos. Una trilogía de acciones que nos invita hoy el Señor a que nosotros, como sus seguidores, como su iglesia, también hagamos. Debemos estar predicando el evangelio, sin duda es la función principal de nosotros como cristianos, enseñando las cosas que Jesús nos enseñó a nosotros, que nos ha dejado como lecciones de vida para hacerlas entender a otros, y aplicando el método de salud, la reforma pro salud, para que otros también alcancen sanidad. Alabado sea el nombre de Dios. Pero dice la palabra de Dios entonces que Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas, predicaba la palabra del reino y sanaba las dolencias del pueblo. Y el verso siguiente nos dice que su fama se extendió entonces por toda Siria. La fama del Señor iba creciendo a medida que los milagros iban siendo realizados, a medida que los mensajes iban siendo predicados, y entonces le sigue una gran multitud que viene de varias partes, que se reúne de varias partes. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, casi al final, que vienen de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y hasta del otro lado del Jordán. Hacen su aparición para venir a escuchar a este nuevo maestro que ha aparecido en las tierras de Jerusalén, que ha aparecido en las tierras de Judá y que está enseñando la verdad de un reino venidero. Y dice el verso número 1 del capítulo 5, que cuando Jesús vio aquella gran multitud,
cuando vio aquel gentío, como dice el verso 25 del capítulo 4, que se unió a él, entonces subió a un monte, se sentó. La expresión que aparece allí encierra y la gente entendió que iba a enseñar, porque los maestros antes era la forma de trabajar, se sentaban alrededor, se colocaban sus discípulos más cercanos y luego la multitud para escuchar las enseñanzas del maestro. Aquí dice la palabra que Jesús se sentó, sin duda una señal de que iba a empezar a enseñar. Dice que sus discípulos se le acercan, los que habían sido escogidos ya, que también en el capítulo 4 vamos a encontrar los primeros discípulos llamados por el Señor, se acercan, se colocan en posición de aprender y empieza Jesús a enseñarles. Empieza Él a colocar las bases de lo que será el reino de gracia que está pronto por ser instaurado. Un sermón extraordinario. Vamos a mirar que en este sermón el Señor toca casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Toca casi todos los aspectos de la vida diaria. Cómo actuar en diferentes ocasiones. Valdría la pena estudiarlo. Valdría la pena pedirle al Señor la sabiduría necesaria para asimilarlo. Y no solamente asimilarlo, sino saberlo aplicar. Confío en el Señor que al estudiar durante todos estos días acerca del Sermón del Monte, nuestra experiencia con el Señor, la tuya y la mía, se haga más estrecha, se haga más fuerte, más duradera, y sentamos el gozo de ir a otros a predicar de este hermoso evangelio. Mientras tanto, quisiera tener una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por dejarnos el sermón del monte, el sermón de tu Hijo, dado allá en aquel monte. Ayúdanos a aprender de él, ayúdanos a asimilarlo, pero no solamente asimilarlo, sino aplicarlo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Dios mediante, mañana nos conectamos.